día. Les saludo, soy la maestra Neri Esperanza Cuevas Ocampo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Saludos, quisiera presentarles un tema que tiene años que me ha parecido de interés, sobre todo por su permanencia. Permítanme compartir una presentación con ustedes. Esta parte fundamental, cultivar la paciencia de este encuentro con los bebés, de este bebé que llora. Entonces quisiera que platicáramos sobre la dificultad que tenemos como adultos ante un bebé pequeño que está llorando y nos angustia. Esta es mi participación en el Congreso Internacional de Psicología y Educación en su versión número 14, organizada por IPAE y los congresos PI. Hablemos ahora de los analizadores de llanto. Desde principios de este siglo, es decir, alrededor del 2000, empezaron a desarrollarse varios dispositivos para analizar el llanto de los bebés y decirle a los papás qué le pasa a ese pequeño. El que ofrece lo que llaman la decodificación de la llamada del bebé a través del llanto. El que ha tenido más éxito, y fue el que inauguró este movimiento, fue el llamado Why Cry Baby. Este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Capta, lo ponemos junto al bebé, capta, procesa y emite un diagnóstico mediante un microprocesador que va a tratar esta señal que es recibida digitalmente. Y posee una clasificación de llanto en 5 categorías: hambre, aburrimiento, necesidad de estímulo, sueño, estrés y malestar. Este que observan en su pantalla es la versión original, que era así como muy básica. En este momento lo podemos encontrar ya como una app de todos los dispositivos, como el celular, y tienen una gama más amplia de información. ¿Quién lo crea? Es un ingeniero español que se queda a cargo de su bebé y bueno, desde su manera de pensar como ingeniero, él dice, este es un problema a resolver. Y entonces diseña algo que le ayuda a entender qué le pasa a ese bebé. Entonces, él empieza a sistematizar la información que está recibiendo y cuando el bebé se tranquiliza, al atender, él empieza a tipificar, sistematizar, decir, tiene hambre, le da de comer, dice, funciona. Pero, ¿cuál sería el problema desde el ámbito psicológico? ¿Cómo podríamos pensar? Desde una parte, entendemos que al ser un hombre a cargo de un bebé, no tiene todo este entrenamiento sociocultural de cuidado hacia los bebés. Y entonces hay un registro de extrañeza ante ese pequeño ser y una sensación de angustia que lo rebasa. Pero si pensamos en ya una relación a largo plazo, una relación que usualmente se aborda, la relación de la madre con el bebé, sí tiene algunas cosas que observar, algunas notas que pudiéramos tomar. El bebé no es un asunto a controlar, ¿o sí? Dentro de esta modernidad líquida, donde siempre tenemos prisa, no queremos atorarnos con nada, sino lograr siempre nuestros objetivos rápido, sin detenernos, ese bebé irrumpe nuestra temporalidad, irrumpe nuestras actividades, y entonces podemos mirarlo a veces como un asunto que hay que controlar, hay que callar al bebé. ¿Es así? La otra es mirar a la crianza como una tarea que cada vez se da más. En este tránsito hacia la coparticipación o la participación de ambos padres, ¿qué está pasando? Que se está mirando como una tarea, así como hoy te toca lavar los platos, te toca lavar la ropa, te toca recoger la casa, cuidar al bebé. Entonces se empieza a ver como una tarea cuando en realidad es un arte, y es un arte creativo y altamente sensible. Y la otra, dentro de este marco de ser una tarea, dentro de un asunto a controlar, vemos el llanto como una anomalía. ¿Realmente es una anomalía o es la única manera que tiene el bebé de presentificarse ante sus padres, ante el adulto, y de expresar un desequilibrio que ni él mismo, por su corta edad, tiene en claro a qué se debe? Entonces es la única manera de expresarse, la única manera de escenificar su desequilibrio. Por ello, los invito a que pensemos juntos.
Entonces, la primera que hemos estado empezando a abordar es por qué lo crean. Sí, se entiende. Para cualquiera, hacerse cargo de un bebé es una tarea que genera mucho temor, se ve al bebé como frágil, vulnerable, desamparado, y uno quisiera tener las respuestas. Quisiera estar en una posición de un saber cómo atender ese bebé. Eso se entiende, y más como hablábamos de una persona que pues no está acostumbrada a cuidar a un bebé, que es criado como hombre, que es criado como ingeniero, entonces su abordaje es otro. Pero empezamos a pensar no solo por qué surge, sino por qué sigue en el mercado y por qué nuevamente se empiezan a vender, por qué los padres están tan angustiados que están tratando de buscar manuales para criar a los hijos, dispositivos que resuelvan. Entonces, de alguna manera, algo no está bien en esto. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos? Que están atendiendo a una necesidad. Estos padres están siendo rebasados. Porque, ¿qué ha pasado? El capitalismo, con toda su presión, ha propiciado que la experiencia de la maternidad, y hablo fundamentalmente de la maternidad por la edad temprana de los bebés, esta maternidad enfrenta a las mujeres a la pérdida de su vida anterior, al no saber, o sea, no saber qué pasa con ese bebé, no poder atender esa situación y lo que es en esencia el problema. Es un imposible. Entonces, la crianza es de las tareas imposibles. Y esto entra en abierta contradicción con lo habitualmente transmitido. Usualmente hemos romantizado la maternidad al decir todo va a estar bien, todas van a ser felices, la madre debe estar muy contenta, sin considerar que esa madre necesita acompañamiento. Estos imperativos del discurso capitalista van a tener efectos con todo este discurso de modernidad, con esta idea de ser eficaces, productivos y tener un adecuado performance, lograr controlar todo, lograr equilibrar las múltiples tareas que enfrenta esta mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Justamente hay un área que se descuida o un área que no podemos permitir que nos perturbe, y es la crianza del bebé. Este capitalismo nos está privando el tiempo y la energía y los recursos materiales para criar, y está generando un cambio en la forma en que entendemos y experimentamos estas relaciones humanas, al priorizar la idea de control de ese bebé para ser buenos padres, por encima de permitirnos el tiempo de construir el encuentro. Y la otra, que es muy importante y que está llevando a que este comportamiento pues sea predominante. Los padres deberían tener derecho a fracasar sin miedo. No hay manuales para ser padres y lo más lógico es cometer errores. Entonces, tal vez tenemos que aprender los terapeutas, los psicólogos, los que acompañamos estos procesos, a que los padres tienen derecho a habitar en una casa que sea un refugio y que puede albergar ese error. Somos humanos, esencialmente. Entonces, si algo sabemos de la parentalidad es que está marcada por la amartía, ¿no? Que es ese mito griego donde el héroe está condenado a fracasar. Si logra su propósito, entonces todo pierde sentido. Pero cada vez que fracasa, va a ser transformado y aprender de ese fracaso. Eso es la parentalidad, ¿no? Estar intentando, fracasar, buscar respuestas e ir aprendiendo y siendo transformado. Los padres son padres en esos hijos y los hijos lo son en esos padres, por lo cual debe haber un ser jugado, debe haber una autenticidad en la relación. Esta homogenización donde el bebé llora y le atribuimos rápidamente una respuesta, le quita ese factor humano, ese espacio necesario de la falla, del error. Necesitamos como seres humanos la parte imperfecta del encuentro. Y recordemos, ese bebé es un enigma, y lo enigmático debe ser siempre la respuesta del otro. Si el otro no es un enigma, no nos brinda una pregunta, no hay algo que falle, no nos encontramos realmente con el otro. Entonces pensemos que esos padres lo van a lograr y van a convertirse en padres
desde ser adultos a cargo de un bebé hasta convertirse realmente en padres a través de las peripecias y errores en la crianza. Y digamos, esto no es un elogio al error, pero sí es un reconocimiento de que somos falibles. Y el otro extremo es decir, si estos padres fueran exitosos en lograr que su proyecto de hijo se cumpliera en su totalidad, entonces estamos hablando de un riesgo enorme. Estamos hablando de la colonización del hijo, que no deja lugar al proyecto personal de ese hijo. Se requiere un espacio entre ese deseo parental y su límite, que es la propia libertad de ese hijo de elegir su camino. Entonces, para ello, ¿qué tendríamos que hacer? El primer paso, como decía Simone Weil, poner atención, darnos el momento de poner atención. Y lo define de una manera hermosa, ¿no? La atención es un acto de amor y generosidad. Y prestar atención a menudo supone clausurar ese yo codicioso, ese yo que desea estar siempre por delante, que desea ocupar el espacio, ponerlo entre paréntesis para que emerja lo otro, lo observado, la realidad. Entonces ahí es donde suspendemos nuestros intereses para mirar a ese bebé en su vulnerabilidad. Y entonces cultivar la atención, que sería aprender a mirar y escuchar de tal modo que dejemos un espacio para que esta verdad del bebé pueda aparecer en cualquier ámbito de la vida. Cada bebé es diferente, aunque sean los mismos padres, aunque sean hermanos, todos esos niños que vemos ahora de bebés fueron diferentes. Y entonces tenemos que estar atentos para estar presentes para cada uno. Y fundamentalmente los padres deben dejarse decir, pues el bebé es un texto a descifrar. La atención en qué consistiría en suspender el pensamiento y dejarlo disponible, vacío, penetrable al objeto. No se trata de encontrar soluciones, de apresurarnos a resolver, sino de crear un espacio interior donde pueda aparecer lo que buscamos. Al vaciar la mente de estas certezas apresuradas, ¿qué pasa? La dejamos libre para percibir las conexiones y matices que antes no veíamos. Entonces, si nos detenemos un momento, ponemos atención al bebé y lo miramos realmente con una tranquilidad, podemos detectar lo que antes no veíamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese bebé llora, el bebé no solo está pidiendo comida o está pidiendo que le cambien el pañal, sino la presencia de la madre. La madre va a aportar todo un discurso de su cuerpo, su aroma, su gesto, su voz y los estímulos que conllevan placer. Y lo más importante, cuando esa madre se acerca y nombra las necesidades del bebé, las significa, les da un lugar en el ámbito simbólico. Entonces aquí aparece la función del reverie materno, esa ensoñación de la cual nos habló Bion, donde la madre tiende un puente hacia el bebé. Entonces ella deviene representante de la realidad para ese bebé y ubica al hijo en la real dimensión de la experiencia. Ante su angustia, ella ayuda a metabolizar esa experiencia y le devuelve organizada la angustia. Entonces la madre lo pone en realidad de esa angustia que lo está rebasando, que lo está inundando, la organiza con responsabilidad y sentido común. Ella lo que busca es saber qué le ocurre a su hijo y desarrolla esta capacidad de ensoñación para transmitirle que está interesada en saber de él, en escucharlo. Lo que la madre imaginariza, lo que la madre crea, es lo que va a funcionar para la crianza y lo que va a sostener la vida del niño. Entonces la madre tiene que permitirse producir a ese bebé imaginario, que producir esa realidad del vínculo. Y entonces es fundamental que exista la estructura de deseo transmitida por la madre. Hay que hacer una pausa para el encuentro. Los padres deben estar en condición de algo muy interesante, admirar a ese nuevo ser humano. Este es todo un tema en la filosofía, la construcción de los objetos a partir de la admiración o fascinación. Lo que se llama en el ámbito de la fascinación es el deslumbramiento, para detenerse a admirar algo.
y solo aquello que se admira puede ser aprendido. Básicamente decimos, es algo que nos llama la atención, sí, pero si nos cautiva, nos detenemos más tiempo. Realmente hacemos el esfuerzo para aprenderlo. Este asombro o fascinación, en tanto estado, es el estado del alma, ¿no? A partir del cual se origina un deseo por el saber. Deseamos conocer ese bebé y deseamos aproximarnos a él, conocerlo cabalmente. Se ubica dentro de las mejores afecciones del alma y es una función racional también. Es una función de construcción del objeto, que será el objeto amoroso, el objeto hijo, ¿no? Esta fascinación nos permite estar cautivados e interesados en ese objeto que toma nuestra atención, nos lleva a la hospitalidad. Aquí Derrida lo maneja de manera muy interesante porque la hospitalidad es alojar al otro, involucra una apertura continua para que acontezca el otro en nosotros, para que exista a partir de que somos uno para el otro. Se es en el otro, lo sabemos. La vulnerabilidad de este anfitrión es parte de su gesto de acoger y claro, implica un riesgo porque está en apertura ante el otro. Y este otro no solo me va a interpelar, me va a constituir. Entonces ahí se habla de ese doble camino. Hay un anfitrión que acoge, que aloja al otro y se abre ante él. Pero esto trae la ventaja de que también nos hace ser. Entonces aquí la apuesta es no solo situar la vulnerabilidad del bebé, sino que la madre se constituye a partir de ese bebé. Y entonces para la madre sería pensar, mi ser ya está marcado por la llamada del rostro. No hay yo sin otro. Entonces no permitamos que las exigencias pesen más que la felicidad. Tal vez tendríamos que pensar que es importante el apego a una vida suficiente. ¿Cuántas veces hemos visto esta preocupación actual por el éxito, por el logro, por ser los mejores padres? Entonces no estamos tan preocupados por el hijo, que sea feliz, que logre sus proyectos, sino por demostrarle al mundo que nosotros lo hacemos muy bien. Y aparecen fenómenos como el sharenting, ¿no? Y aparece la demanda en consulta, la pregunta continua de ¿somos buenos padres? ¿Somos buenos esposos? ¿Somos buenos hijos? ¿Qué es lo bueno, no? Entonces, estamos preocupados porque alguien valide que lo hacemos bien y que somos exitosos. Tal vez tendríamos que valorar el apego, tendríamos que valorar el vínculo que nos lleve a una vida suficiente, reconocer lo valioso de la imperfección, esa deliciosa extravagancia de la imperfección, donde el otro emerge, donde ese espacio, esa fisura por donde se cuelan una serie de cosas nos permite mirar al otro. Y entonces situar a ese bebé como un ser único, como un ser especial. Entonces aquí entran temas, al pensar en estos analizadores, en decir, bueno, sí, Pierre Lanier nos dice que tiene que aparecer esta violencia primaria en esa relación porque estamos convocando al bebé a la vida de lo social, a la postergación del deseo o a su redirección. Tiene que perder cosas para ganar otras. Estamos haciendo una tarea para instituir a ese bebé. Y eso introduce un destiempo el bebé, introduce una agenda que es de la madre en la vida del bebé, pero está permitiendo también la emergencia de su yo. Entonces las ganancias son mucho mayores. Pero esa presencia continua, ese decir, hay un adulto a cargo que está para ti, tiene su valor. Entonces, finalmente les comentaría, ¿cuándo sí pudiéramos usar un analizador de llanto? Tal vez en situaciones especiales. Sería tal vez el único momento. Tal vez para entrenar a madres ansiosas que están embarazadas, van a tener el bebé y enseñarles, bueno, cuáles son los llantos, platicar sobre ello, discutirlos, sensibilizarlas, porque su angustia les está impidiendo ese regreso a lo senestésico, a ese regreso hacia el registro corporal que les permite conectarse con ese bebé muy tempranamente. Entonces, para tranquilizar a las madres, hablar sobre
qué es lo que esperan de ese bebé, creo que es posible. Pero solo como un entrenamiento, como un espacio de discusión tal vez. O tal vez alguien que se vaya a hacer cargo de ese bebé y no tenga la experiencia o no tenga la paciencia, sea demasiado ansioso. Bueno, tal vez pudiéramos usarlo como un soporte. Tenerlo en casa como padres no lo recomendaría. Es importante que los padres se arriesguen a ese bebé y se arriesguen a ser transformados, se arriesguen a equivocarse y se arriesguen al miedo. No está nada mal para construir un vínculo único con cada bebé, para tener un encuentro auténtico con alguien a quien estamos criando o creando. Les dejo bibliografía por si tienen dudas y les agradezco mucho su escucha.